esta tarde que vamos a presentar este estupendo libro, ¿Dónde está Franco?, de ediciones de la colección Clepsidra de la editorial Tres Hermanas. Muchísimas gracias. Estáis en casa. Muchas gracias. Bueno, y nada más voy a decir unas palabras. Eh, no sé si nos podemos quitar la mascarilla o... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, gracias a todos por asistir y a los que nos están viendo también por streaming. Y bueno, es un honor estar aquí con Julia Schulz-Dornburg y con Ramón Sáez, ¿no? Que es la persona que pensamos que hablando con él decimos que tiene que ser él, porque ya veréis que realmente va a merecer la pena este diálogo, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí simplemente como desde la editorial Tres Hermanas, que está también aquí Cristina Pineda, la editora, y sabéis que Clepsidra es una colección de ensayo dentro de Tres Hermanas. Este es el quinto volumen y ya en varios de ellos hay un aspecto un poco, si queréis, combativo, ¿no? Combativo en el buen sentido, ¿no? No de proclamas, digamos, baratas o de así como de moda, sino reflexiones profundas sobre el mundo en el que estamos, ¿no? Que, como sabemos, es bastante necesario, ¿no? No comulgar con todo lo que se nos da y cuestionar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, este es el quinto volumen. En realidad yo estoy aquí, yo soy codirector de Clepsidra, de esta colección de ensayo, pero en realidad la persona que ha estado siempre en constante diálogo con Julia ha sido María Castro, que está también aquí, que es codirectora también de la colección. Y bueno, yo estoy aquí simplemente para invitaros a que escuchéis a Julia y a Ramón, porque me parece que este libro tiene un componente de pesquisa muy interesante, ¿no? De decir, bueno, qué ocurre con los símbolos, por qué en un momento dado se ocultan, por qué en un momento dado hay un caldo de cultivo que hace que haya personas que se enfrenten, ¿no? Y que a veces malentiendan las cosas, ¿no? En este mundo también de clichés en el que estamos, de etiquetas, ¿no? De que casi no puede uno matizar porque ya le han puesto el sello, ¿no? Ya, pues franquista, antifranquista o lo que feminista, machista, lo que sea, muchas veces ni siquiera se escucha el argumento completo, ¿no? Entonces a veces es necesario la necesidad de los libros es esta, ¿no? Que no son minutos de televisión, sino que son horas de lectura en las que se puede profundizar en las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un gusto de verdad estar aquí y encantado, y os doy la bienvenida a Julia y a Ramón. No sé qué... sí. Si no, le paso este. ¿Sobre el primero de tú o te... ¿Sí? ¿Yo? Muy bien. Tengo que acercármelo, ¿no? Bueno. Buenas tardes. Estoy aquí porque me habéis invitado, evidentemente, y me habéis motivado a leer un libro que me ha encantado. Quizá yo mismo me tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué hace un juez aquí presentando un libro sobre Franco escrito por una arquitecta? Bueno, pues en primer lugar, porque esta es mi librería. La conocí de joven cuando se inauguró, creo que el 78, 79 o 77, 75. Bueno, yo estudiaba en la universidad y por lo tanto antes de que muriera el personaje de este ensayo, el personaje que representado, esto también hay que distinguirlo, ¿no? No es fácil. Inmediatamente cuando se habla de una caricatura la gente piensa que la caricatura es igual que el representado, ¿no? Una cosa es la representación, otra cosa es la realidad que está detrás o el personaje que está detrás. Y después, en el año 89, cuando regresé a Madrid, vivía en el barrio y esta era mi librería de barrio. Desde entonces es mi librería. Y mis amigos. Lola, que es una estupenda librera, de esos libreros que son los que conocen su oficio y los que es un placer, ¿no? Venir a la librería. Yo venía los sábados con mi hijo de pequeño, que hoy en día también tiene cuenta en esta librería, y hablábamos, mirábamos libros, comprábamos. Eso es un gozo. Como es un gozo tener amigos como María, a la que conozco de toda la vida, María Castro, porque su padre, que era un gran periodista y sobre todo un gran historiador, pues era el íntimo amigo de mi padre, que hoy tiene 97 años, los dos eran periodistas en la dictadura,
y después, en los últimos años de su ejercicio profesional ya en democracia, después de la Constitución, y por lo tanto tenía una deuda pendiente con ella y con Ernesto, que era presentar un libro, su padre murió hace 10 años, que es una historia del poder más antiguo que ha creado la civilización, que es el de los papas. Los círculos del poder, que es su libro, es una maravilla de ensayo de erudición histórica y desde el punto de vista literario. Y en tercer lugar es el amor a los libros, y que este libro, la lectura de este libro, me sorprendió. Me sorprendió porque bajo la factura del ensayo o el formato del ensayo hay muchas cosas. Hay hasta un libro de aventuras, ¿no? La aventura del narrador, ¿no? Del viajero, del indagador o del investigador. Es un libro divertido, porque a pesar del tema que trata, que al final es el orden simbólico, la monumentalización de los próceres o de las gentes del poder, generalmente poco decentes, todos ellos, los que son retratados más bajo aquella forma, ¿no? Que eran las esculturas ecuestres, ¿no? Jinete, además bajo la forma clásica, ¿no? De un victorioso, laureado guerrero, ¿no? Que nos plantea qué sentido tiene hoy en día, si tiene algún sentido, ¿no? Para los jóvenes y para esta sociedad. Posiblemente no lo tiene, por eso es por lo que ya no se hacen ese tipo de manifestaciones de exaltación del poder y de las gentes del poder, ¿no? Se hace otro tipo de exaltaciones, pero es verdad que esa formaba parte de toda una propaganda típica de las dictaduras y de los sistemas totalitarios, en la que la imagen del jefe del Estado, del dictador, del general, pues no solo estaba en esas 9 esculturas que tú nos has puesto de manifiesto que existían, sino en los actos más cotidianos, en las monedas y en los billetes con los que pagamos, y que solo fueron retirados 15 años después, casi más de 20, creo que 20 años después de la muerte del dictador, y que seguimos usando en democracia, los sellos que seguimos usando, los nombres del callejero, no solamente de él, sino de los que ganaron la guerra, de los que dieron el golpe de Estado previamente, porque muchas veces se habla de conflicto, pero no se trae a la escena el hecho inaugural de aquel conflicto armado. Y como ello, los nombres de instituciones, de hospitales, etcétera, y su permanencia, ¿no? Su pervivencia, que lo que nos habla es también pues de cómo se hizo la transición, de cuáles son los valores que la democracia trajo, hacia dónde se miró. Pero es verdad que también las esculturas, o ese tipo de escultura del poder o representante del poder, lo que nos hablan es de las realidades del pasado y de la vida, ¿no? Porque esas esculturas trataban, ¿no? De exaltar y también de trascender, ¿no? De trascender a la vida, más allá de la vida, y de hecho permanecieron más allá de la vida. Me sorprende, y esto es algo que posiblemente nos tienes que contar, que la fecha, ¿no? Es decir, cómo he visto que hay 2 esculturas que son de la primera época, de los años 40, es decir, de la dictadura en su rostro más agresivo, más en cuanto a violencia, en cuanto a represión de la disidencia. Uno en los años 50 y después 4 en los años 60 y 2 en los años 70, incluso una inaugurada en el año 78, es decir, el mismo año de la Constitución. Sobre eso, y sobre todo porque si se corresponde ese jinete laureado, ese general victorioso, con las 2 primeras décadas de la dictadura, donde estaba la exaltación en la propaganda, en las políticas de memoria, ¿no? Porque al final es todo lo que hablas de las políticas de memoria, de lo que se recuerda y de lo que se olvida, ¿no? Y en esas políticas de memoria pues se corresponde más con esos primeros 20 años, ¿no? Pero a partir de los años 60, cuando el régimen, la dictadura se juridifica bajo formas jurídicas, con leyes que para ellos van formalizando el Estado, y por lo tanto haciendo que esa forma jurídica olvide, ¿no? el origen que tiene. Sin embargo, ya no se corresponde, ¿no? Con esa representación de la propaganda, que ya es la de la paz. Tantos años de paz, era niño cuando 25 años de paz, etcétera, ¿no? Parece, sin embargo, cómo perviven, ¿no? esa escultura o ese tratamiento, ¿no? de la representación
Y después está las esculturas como obras de arte, ¿no? Porque al final las esculturas eran obras también con artistas. Están desde Juan de Ábalos, ¿no? Que era un típico escultor del franquismo, pero hay dos personajes, dos artistas catalanes que tú citas en tu obra, Manés y Vilademont, que los dos eran republicanos y los que se dice, bueno, que colaboraron, ¿no? Posiblemente ahí lo que hay que hacer referencia es, a mí lo que se me ocurre es también ser consciente de la vida de los creadores y de lo duro que es la vida de un escultor que además se dedica a ese tipo, ¿no?, de representaciones que ya lo habían hecho en la República, y la necesidad de sobrevivir o de supervivir en la soledad del creador, ¿no? Posiblemente las necesidades, ¿no?, de la necesidad obliga a ese tipo de complicidades. En cualquier caso, donde empezaba era que yo había disfrutado, porque hay una aproximación a todo esto, a las políticas de memoria, a las políticas que son memoria, pero son también de desmemoria, tanto en la dictadura como en la democracia, que toda esa aproximación es una aproximación paródica, y eso es genial, donde el lector sonríe y se está riendo de cosas que tienen que ver, ¿no? Es decir, y hay momentos que son en el que el tratamiento del personaje, de la figura, ¿no? Perdón, de la figura de la escultura, pues recuerda al Quijote vencido, ¿no?, después de alguna de sus batallas, ¿no? Y yo creo que eso es, incluso en este ensayo tuyo, pues en donde se compone de textos, de fotografías, de correspondencia, esa correspondencia con la burocracia que también nos habla de en qué manos, si las esculturas del poder, representativas del poder, en qué manos están los archivos, ¿no? Por ejemplo, los archivos militares, los archivos que tienen que ver con la represión, los que sobrevivieron a la destrucción, que es lo que hacen todas las dictaduras, ¿no? Borrar los rastros de la violencia, ¿no? Que no haya pruebas, que acompañar al olvido que el tiempo lleva consigo, ¿no? Y bueno, pues solamente termino, que también me gustaría que es verdad que el inicio de todo esto es una exposición del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona en el BOR, que se llama eventos de ruina, ¿no? De ruinas, me parece que se llama el programa en el que está la exposición la Victoria, no, Franco, la Victoria y República, que es la sombra de la República, que formaban parte del callejero, por lo tanto del esculturario de la ciudad de Barcelona en distintos momentos y de su representación. Y no sé por qué se me ha ido de repente lo que te quería. Sí, es decir, en qué medida sí, las ruinas. Tú has trabajado con las ruinas. Hay un proyecto tuyo que he visto al indagar sobre ti, que se llama Las ruinas, ¿no? De las ruinas de la especulación, me parece, o las ruinas, al final, las ruinas de esta modernización en la que hemos vivido, que son edificios no terminados, proyectos que se inician y que sin embargo quedan como restos, ¿no? Que dicen mucho al final, ¿no? Porque la ruina habla del paso del tiempo, ¿no? El efecto de la naturaleza contra la propia mano del ser humano que se cree, ¿no?, con su espíritu es capaz de transformar la naturaleza, ¿no? Y en qué medida esa ruina tiene que ver también con esa indagación, porque en algunos hay un momento esperpéntico cuando se retira el montaje de la estructura en el BOR, ¿no?, de la estatua ecuestre descabezada, ¿no?, en un camión de la basura, ¿no? Es decir, cómo al final eso tiene que ver, ¿no?, con alguna medida con las ruinas. Y por otro lado, en qué medida la propia transición, es decir, cómo se hizo la transición. Hay una tipología en los estudios sobre el genocidio, que está dentro de los Cultural Studies, hay un subapartado que es el del estudio de los cuerpos muertos de los dictadores o de los perpetradores, ¿no? Sería la traducción más literal desde el inglés.
Y ahí es donde en esa tipología, en esa taxonomía, pues la muerte natural, que es como una forma de huida y de impunidad del perpetrador, que la impunidad tenía que ver también con el título de esa exposición. Después el sometimiento, es decir, la ejecución judicial, pues puede ser el caso de... Hemos conocido el caso del líder, ¿no?, de Irak, que fue ajusticiado, fue ejecutado después de una condena a muerte, y las condenas extrajudiciales, ¿no?, los asesinatos extrajudiciales como actos de venganza, y cómo en alguna medida ninguno de esas formas de terminar o del tratamiento del cuerpo del dictador ya muerto, ningunas garantizan el que se vuelva, ¿no?, el que haya políticas o tendencias a rememorar, a recordar, ¿no? Es decir, no hay ninguna garantía de que los valores que representan aquellos personajes tengan ninguna garantía de que no se produzca esa exaltación, porque ya sabemos que las esculturas, algunas de las esculturas solo se retiraron, tú lo cuentas en el libro, ¿no?, después de la ley de memoria histórica del 2007, que obligaba en su artículo 15 a como forma de reparación y de no exaltación de actos que se consideran incompatibles con los valores de la democracia, en la retirada del callejero público de nombres, etcétera, que ha provocado, ¿no?, una disputa cultural y política, ¿no?, en muchos ayuntamientos, interviniendo jueces y eso, ¿no? Bueno, pues te dejo la palabra para que tú nos cuentes. Muchas gracias por este hermoso trabajo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Ramón. Yo no sé, has abierto tantas cajas que yo me he quedado como no sé. Bueno, si puedo. Ahora sí, ¿no? Pues no sé por dónde empezar, pero quizás con lo último que dices, que no hay ninguna garantía de cómo esto luego acaba. Esto es la historia. Yo creo que esto hay que discutirlo y hay que valorarlo cada X tiempo, y hay muchos ejemplos. Hay estatuas que acaban fundidos, hay otros que acaban enterrados, hay otros que están expuestos medio rotos en parques, todos juntos, por ejemplo en Rusia. O sea que hay muchas maneras de tratar esto, pero yo creo que además necesita cada X tiempo una revaloración, porque la historia con cada generación, pues, y la visión cambia, ¿no? Y creo que las que cuento yo, los 9 estatuas ecuestres de Franco, han sido retirados, pero están en una especie de limbo que nadie sabe muy bien qué hacer con ellos. Y me ha sorprendido el viaje, digamos, de ver qué incómodo es esto. O sea, que nadie quiere tomar ninguna decisión de qué hacemos, si lo tiramos, si no, o sea, que con lo cual es más fácil de momento que no se vean, y que todo el tema de la propiedad es muy importante también. ¿A quién pertenecen estas esculturas? ¿Es el ejército? ¿Es el museo militar? ¿Es la ciudad? Y cada uno es diferente en este caso. Pero normalmente hay uno que es el propietario, luego es el otro que lo cuide o guarda, y luego se lo ha pasado al otro porque también es un rollo. Bueno, esta complejidad de que sí pero que no, yo creo que explica muy bien este impasse en que estamos. Lo que también me ha sorprendido es que me gustan los viajes. Tienes razón, hace 10 años ya hice unos viajes largos para ver las ruinas de las ciudades de ocio que fueron construidos en la burbuja inmobiliaria y que nunca llegaron a ver, hay cosas que sí que acabaron, pero a mí me interesaban los que nunca llegaron a ser ocupados, o sea, que se quedan, es una ruina
antes de haber vivido. Y ¿ves? Yo en las ruinas también pierdo el hilo. Sí, pero lo que me sorprendió en el... ¿Te gustaba viajar? Es lo que Sí, y además en el evento del Born, en la plaza del Born, cuando tiran, digamos, la escultura que ya vino sin cabeza, quiere decir que ya no fue instalada como un monumento, digamos, pero entre él y la Victoria, que la Victoria representa, simboliza la caída de la Barcelona republicana y la instauración del franquismo. Y bueno, habría igual de razón para estar de desacuerdo que esté. No le pasaba nada, absolutamente nada. Todas las cámaras, todos los huevos, todas las pinturas, las muñecas, las cabezas de cerdo, todo fue hacia él, las cámaras hacia él, o sea que fue como yo pensaba, bueno, hemos hecho una instalación de 3 cosas, pasamos, no. Y entonces yo creo que hay una gran diferencia entre el retrato victorioso del dictador a, digamos, los monumentos alegóricos, que por cierto las hay por todos los lados, quiere decir que no han desaparecido como el resto. Con un poco de tuning sacamos un poco aquí, sacamos acá. Igual alguno incluso ha sido cambiado de la plaza a un cementerio, a un parque. Estos todavía están, pero las 9 esculturas no. Pero están, y por eso también era un proyecto chulo, porque es más embarcable, o sea que los monumentos, los tantos que hay, fui a ver muchos, es difícil, pero las estatuas son 9 y cada uno es un lugar diferente y está tratado de una manera diferente y parecía como un viaje o un relato como más fácil de hacer para explicar un poco la historia. Y me gusta viajar y soy más como de... La investigación es súper emocionante, pero luego comprobarlo sobre el terreno da, digamos, otra capa que enriquece mucho. Y entonces, después del drama del Born, porque realmente yo tuve un momento, estaba preocupada porque pensaba, igual hay alguien debajo de esta estatua que pesa un montón, 1500 kilos de bronce. Pensaba, bueno, pues estaría bien comprobar qué pasa con los 8 hermanos. Si esto es, digamos, un caso específico o, bueno, cómo viven ellos el retiro. ¿Están bien? ¿No están bien? ¿Están encantados? Y cada vez, fue como más intrigante porque fue un viaje lleno de sorpresas. O sea que donde yo pensaba que todo sería fácil, era imposible. Y donde yo pensaba que no era posible, era fácil. O sea que, por ejemplo, en la base de Vetera en Valencia, que es uno de los sitios donde está aparcado uno de ellos, en una caja metálica inmensa que parece como donde se guardan las cosas, un safe, como se dice, una caja fuerte, inmensa, y los soldados iban, venían cada día, hacían sus cosas. Nadie sabía qué había allí dentro. Y fueron como al final, porque ellos eran como los más pragmáticos. Me dijeron, necesitamos un permiso del ayuntamiento y tienes que traer un equipo de transportistas de arte para que desembalen y vuelvan a embalar. Con lo cual nos aseguramos que todo está bien, no le pasa nada a la escultura. Luego vinieron todos, era como
el momento más teatral, porque nadie sabía qué había en esta caja, o se imaginaban algunos, supongo, pero... Y otros que parecían muy fácil y no. Y entonces esto es lo chulo de los viajes, que acaba siendo como un relato también, porque ya te lo hace la historia, ¿no? Como yendo de un lado al otro. Y no sé. Y por eso también parece un cuaderno de campo, ¿no? En algunos momentos tú dices diario de viaje, pero también es un cuaderno de campo, porque aparecen personajes, porque es lo que estás narrando es síntoma de muchas cosas, ¿no? Ah, no, si era para darte pie a que siguieras hablando. Sí, y entonces, digamos, fue como hubo un momento un poco frustrante, porque la idea era basado un poco en el libro anterior, de que quería hacer un fotoreportaje. Y, digamos, me imaginaba, digamos, el retrato de los 9 en sus diversas variantes. Rápidamente vi que esto no va a funcionar y que estaba destinado al fracaso, porque solo logré tener 3 permisos de ver los 9. Uno lo descubrí y me fue fácil, uno un poco clandestino, pero claro, 4 de 9 no es, para una obra fotográfica no funciona. Y lo que iba acumulando a medida que me estaba frustrando eran como todos los correos de por qué no se podía verlo, por qué ahora no estaba, por qué ahora tenía que decidir alguien en Granada, que ahora era en Madrid, y que además no, mejor que no. Y a medida que se iba como acumulando todo este cartejeo, pues pensaba, hostias, esto es el proyecto. Realmente el fracaso es el proyecto. Es como contar por qué no funcionó. Y a partir de allí como me relajé mucho más y pensaba, vale, pues por allí puede funcionar y puedo contar pues lo que ha pasado, con lo cual hay pocas fotos, mucho menos de lo que me hubiese gustado, pero ha valido la pena, la verdad, creo. Sí, yo creo que esta es una de las fotografías, ¿no? que mejor representa, ¿no? Que al final también, no solamente digo es un cuaderno de campo, es una novela de aventura, porque uno está leyendo y dice, ¿qué ocurrirá? Es decir, que hay intriga. Y uno supone, ¿no? Siempre una vez que va avanzando en la lectura, uno dice, no va a lograr ver al personaje al que quiere ver, ¿no? ¿Dónde está? Por eso, desde el título, ¿no? Estamos en una novela de intriga, en alguna medida, ¿no? Que por eso trasciende, ¿no? Y quiebra, ¿no? Los elementos configuradores del ensayo, ¿no? Yo creo que, bueno, esta foto de la escultura de Santander, en la que se ve junto a coches, grúas, ¿no? Que es esta también esto es lo que es cuando dices, ¿no? Ese pasado incómodo que no sabemos qué hacer con él. Bueno, esta foto nos lo dice, y nos dice qué pasa con esta sociedad. ¿Qué ha ocurrido con esta sociedad que no es capaz, ¿no? De enfrentarse al pasado? Es por eso que este juego de fotografías, yo te decía antes lo del esperpento, ¿no? Los espejos cóncavos, ese gran hallazgo de Valle Inclán, que nos demuestra, ¿no? Que hay determinadas imágenes que nos reflejan, pero nos reflejan de manera patética, o de manera invertida, o de manera absurda, que al final es de lo que trata la vida, ¿no? Hay un que me voy a permitir leer, porque yo creo que da el tono de este ensayo, de este hermoso ensayo y al mismo tiempo extraño. Dice: me encontré un Franco abatido en mi primera visita con motivo de la exposición en julio de 2015. Parecía desencantado y se había acomodado en el módulo central del almacén, en un almacén municipal del Ayuntamiento de Barcelona, dice, detrás del pilar del hormigón, entre querubines y volardos. Mostraba su flanco derecho para esconder la herida de su pierna mutilada,
que le aguardaba en la base de la escultura. Ahora, si quieres, nos cuentas por qué tenía la pierna mutilada. Dice, hubo más encuentros, la mayoría multitudinarios y técnicos, para tomar las medidas tanto al general como a su caballo, verificar la base y estudiar cómo reforzarla para poder exhibirlos en la plaza. Franco se animaba con cada visita y en la última, en verano de 2016, me esperaba en el primer módulo del almacén junto a la rampa, listo para salir. Todavía no había recuperado su pierna, pero estaba aseado y preparado para el viaje. Parecía ilusionado. Bueno, yo creo que después de estudiar especialmente porque como Ramón ya lo he dicho, la exposición en el Born que el comisario es Manel Risques, aprendimos tanto de qué le había pasado en cada momento y a todas las esculturas y las peripecias de sus creadores, de ellos, sí, que al final realmente empiezan a ser personas, porque ya no son solo una cosa, pero le pasan tanto que es casi más fácil tratar con ellos. Además, estás debajo, lo intentas arreglar, bueno, todas estas cosas. Y la última foto está, que es como el final del libro. Yo creo que el de Barcelona es el único de los hermanos que ha hecho una transformación más larga. Los otros están todavía en esta fase que no se sabe muy bien. Él con lo violento, bueno, con lo que le pasó, ya vino sin cabeza y con una pierna así suelta, pero digamos, una vez que lo destrozan y está expuesto con, ya solo queda su torso y su pierna, lleno de, o sea que le limpiaron evidentemente de todos los huevos y restos orgánicos, pero quedan las pinturas y esto ahora nos cuenta otra historia. O sea que yo creo que esta pieza ya es otra historia, y así podríamos vivir con ella y la podríamos exponer o documentar o lo que sea. Pero seguramente a cada uno de los otros le falta una parte de la vida más antes de que puede, y quizás hay otros que no se pueden transformar nada, no se sabe. Pero tienen una vida muy accidentada, o sea que la primera pierna la pierde en el castillo de Montjuïc cuando ya hay las primeras protestas. Le ponen pinta, le tiran pinta rosa, empiezan a reivindicar que esto no puede ser, que esté visto, y entonces le mandan en el mismo museo dentro, y las protestas siguen, y entonces al final le meten en un almacén dentro que no está abierto al público y la puerta está muy estrecha, entonces no cabe. Es que al final pasan cosas como muy básicas, como en la vida, pero como diferente. Ay. Ah, la tengo puesta. Qué obsesión con las mascarillas. Encantada, cualquier pregunta, o sea que es más fácil hacer una conversación. Quería comentarte por un lado que me ha interesado mucho la idea de que lo que era un fracaso, porque esta exposición se malentiende, había un caldo de cultivo político independentista salvaje, ¿no? Y entonces creo que el ejemplo de la exposición del Bon en el fondo es un ejemplo de cómo funciona esta sociedad en la que los tweets, por ejemplo, son tan poderosos. Entonces basta que un político de Esquerra Republicana diga esto es una cosa franquista, y entonces ya todo el mundo va como ciego, ¿no? Hay una especie de ceguera, cuando precisamente lo que vosotros pretendíais era hacer mover a la reflexión, ¿no? Mover a la reflexión. Y entonces una cosa que te quería preguntar es ¿cómo ves tú? Porque tú llevas justo más o menos, creo, la mitad de tu vida en España, ¿no? Poco más. Tú eres medio español,
¿cómo ves tú esta idea de que en España, por ejemplo en Alemania, cualquier manifestación nazi, digamos, está súper perseguida? Y en este libro hacéis ver cómo no fue lo que decía Ramón, como no fue un derrocamiento violento el de Franco, que ahí claramente, como en la estatua de San Hussein, la tiran en cuanto llegan los americanos, tal. Entonces, ¿cómo ves tú los años de convivencia o de tolerancia o sea, ¿cómo ves tú que la democracia española o la transición española tolerara los símbolos franquistas durante tantos años? Porque son años y años de convivencia con símbolos que ya no representaban lo que se quería en términos generales o el viaje hacia la libertad, ¿no? Entonces tú no sé si puedes ya deslindarte, pero como alemana, ¿cómo ves esos años de silencio, de falta de interés por esos símbolos que seguían ahí? Es muy difícil esta pregunta porque es como... No se puede comparar, o sea, que los alemanes no tenían este problema porque como perdieron la guerra, los que ganaron pues ya se encargaron de sacar todo los monumentos, o sea, que creo que no se puede comparar ni he vivido aquí mientras que había la dictadura, con lo cual realmente es como un tema más difícil opinar en este sentido. Lo que tú dices, lo del Born, había, digamos, por un lado todo el tema independentista, evidentemente, porque estamos en la zona cero, digamos, de ellos, en la plaza del Born, pero también hay que decir, porque yo que vivo al lado y desayunaba en la plaza, casi vivía, bueno, eran 4 días al final tampoco, y noches. Pero había mucha rabia de gente que no, o sea, que los independentistas evidentemente había mucha estelada y mucha bandera, pero había gente muy enfadada, normal, que no tenía ningún, no eran una cosa o la otra, no, que no querían verle y que no querían desayunar con él allí y que, bueno, que tenían mucha rabia. Luego había los que se hacían los selfies, luego había los artistas que ponían sus obras, o sea que uno dejaba, porque como iba sin cabeza, pues le ponía otra cabeza. Luego vino el otro que ponía una cabeza de cerdo. Entonces estaban allí esperando que alguien les entrevistara y que entonces contaban que acabo de venir a abrir una exposición mía, que por cierto está aquí al lado. Bueno... y entonces yo creo que fue como una combinación de todo, digamos, también que estaba la prensa estaba instalada desde el principio con las cámaras en tiempo real todo el rato, con lo cual esto es como si invitas a la gente a una fiesta, pues claro, hay como ¿no? Cada vez, entonces uno hace esto, el otro tiene que hacer más y bueno, al final hay un momento que ya ves que esto cada vez se va a acelerar hasta que peta. Y así fue, pero, o sea que llegó hasta los New York Times hablaba de esto, porque era como esta especie de tormenta informativa donde cuando alguien pilla como un tema ya no para, o sea que yo creo que fue como una borrachera de intensidad de muchas cosas que se juntaban, bueno, digamos, era la tormenta perfecta. Yo quería comentar una cosa también, ¿cojo esta? Sí. Quiero comentar una cosa y hacer una pregunta también. Una cosa que me parece interesante de lo que has hecho o una reflexión a la que me lleva, es que por una parte puede parecer que esto es un accidente, una cosa extraña, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con algo que es esencial en nuestra cultura o en las culturas democráticas tolerantes o que aspiran a ser tolerantes, ¿no? Que es que por un lado una cuestión que nos define es la protección del patrimonio. Tenemos una especie de no somos talibanes, digamos, los talibanes damos por hecho que ellos van a destruir
los símbolos de su pasado. Nosotros llevamos a gala el hecho de que cuidamos el pasado y tenemos muchos funcionarios, yo soy uno de ellos, pero muchos con los que tú has trabajado, cuya labor es cuidar no tanto a Franco como ese bronce, ese detalle, lo que sea, el tornillo que no se caiga, restauradores, ¿no? Y esa gente es parte de una maquinaria, digamos, en el sentido positivo de la palabra, cuya labor es cuidar nuestro patrimonio, nuestro pasado. Creemos en eso, ¿no? Los romanos no lo hacían. En Roma había, creo que 24 estatuas ecuestres. Solo se conservó una porque pensaban que era Constantino, ¿no? El Marco Aurelio pensaban que era cristiano. Cuando llegan los cristianos destruyen todo eso, se va haciendo así poco a poco. Pero nosotros creemos en lo contrario, sin embargo, creemos en poder mirar al pasado, en hacerlo con tolerancia, igual que creo que podemos vivir en una sociedad tolerante también. Y sin embargo, todo lo que tú has hecho revela que es muy difícil hacerlo, ¿no? Que nos hemos embarcado en un proyecto que es muy complicado, que es el tolerar, entre otras cosas, nuestro pasado, mirarnos con algo de tolerancia a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parece interesante que tú has mencionado a alguna gente que, insisto, que son los funcionarios como yo, como los que trabajamos todos los días en museos, que estamos cuidando pues cositas, materiales, objetos, porque nuestra sociedad cree que eso es importante, ¿no? Pues bueno, eso era una cosa, una observación que a mí me parece interesante desde mi punto de vista, ¿no? Y otra era una pregunta que a lo mejor te pone en una tesitura que no, en la que no quisieras estar. Creo que por otra parte has contestado al final muy bien, ¿no? No me refiero por nada malo, sino porque sencillamente a lo mejor no te corresponde. Estaba pensando, mientras tú hablabas, yo pensaba en la pregunta, ¿qué harías tú, no? ¿Qué harías tú con el patrimonio, con la imagen simbólica de un pasado con el que la sociedad en parte al menos ha roto, ¿no? Pero creo que lo has explicado muy bien cuando has dicho lo de que uno de esos hermanos sí que ha vivido un camino que parece completo, los otros no. Ahí sí que me has abierto una puerta que no se me había ocurrido. Pero bueno, no sé si quieres reflexionar más sobre esta cuestión de qué harías tú, cuál es el camino. Tú has encontrado un problema, ¿no? Pues cuál es una solución posible. Vale. Lo de cuidar es un tema que es muy interesante y también fue como el gran dilema en Melbourne, ¿no? Porque el ayuntamiento pues dijo, bueno, pues es patrimonio y lo vamos a cuidar. Y entonces, ¿cuánto? O sea que al principio lo limpiaban cada hora. Luego ya no tanto. Luego dijeron al museo, bueno, que los vuestros por la noche estén y que le miren. Y luego hubo un momento que tampoco era fácil para el ayuntamiento decir, no, vamos a proteger a Franco de vosotros, ¿no? O sea que, bueno, es complicado y muy difícil. Y por eso la imagen como tan contundente que dice Ramón, que acaba yéndose en un camión de basura, que esto fue un momento que dice, bueno, se nos ha ido. Por muy buena que era la imagen, pero realmente esto era, digamos, una declaración de derrota absoluta de lo que todo el mundo pretendía hacer, pero que se le ponía a prueba como complicado. Yo lo que se tiene que hacer con ello, pues no lo sé, hay muchas maneras, porque esto ya es casi como un tema no solamente histórico, podría ser artístico incluso. Lo que pasa es que antes tiene que ser posible poder hablar de esto y discutirlo y tener concursos de lo que hacemos y propuestas, y yo creo que la solución es lo más fácil. Lo que es difícil es poder tener esta discusión, que todavía cuesta mucho porque no hay una directriz clara, oficial, a quien cualquier funcionario o puede decir, no, esto es como tiene que ser, claro que sí, pues tal o cual, ¿no? Pero yo creo que una vez hecho esto, bueno, yo estaría encantado pensar en una solución para uno, pero tendría que ser acorde con la historia de esta. Bueno, no sé, esto ya es
un paso en el futuro, diría yo. Claro, si lo hicieses tú, una cosa que estarías haciendo es sacando la decisión del ámbito de lo político y llevándolo al ámbito técnico. Eso yo creo que debe de estar. Sí, esto sería el final, digamos, el resultado final, pero necesitamos los pasos antes para poder llegar a esto. Tengo más también. Una cosa, no sé si sabes, yo no lo sé, pero más que muy de pasada, en el Arco de la Moncloa se iba a poner una escultura ecuestre de Franco arriba y no se hizo, al parecer, porque él dijo que no quería. Años 50 ya, el Arco de la Moncloa es muy tardío. ¿Esa historia te encontraste con ella o no? Sí. El Ferrol, ¿no? No es en el Ferrol que tú cuentas una anécdota muy bonita, o vamos, en la que Franco va a inaugurar en el año 73 una estatua de 1500 kilos que está en la Plaza de España, y al verla tan inmensa sobre un pedestal da la vuelta en el coche blindado con su cónyuge y entonces le horroriza y dice: ya está inaugurada, vámonos. Sí, no, la que tú dices es la de Madrid. No, esta no la sé. O sea que la de Ferrol es... La de Madrid no se hizo, creo, pero no sé la historia. No, yo tampoco ahora me recuerdo de todo. O sea que, bueno, al final... No, yo creo que es la misma que luego acaba en Segovia. Es la que nunca tuvo su lugar. Tenía que ser primero en el arco y luego en la salida, y acabó en el lago del Palacio, pero esta nunca, digamos, se estrenó. Y la de Ferrol, bueno, que esto es la otra cosa, que es la familia es bastante interesante, cada uno tiene sus cosas. La de Ferrol era la más grande de todo, es la más grande de todo, inmensa, y es la única que no se fue bajo lona. Fue como cuando le sacaron para llevárselo al Arsenal, fue sin tapar y con una gran comitiva de gente, mientras que todos los otros viajan siempre incógnito debajo de alguna lona. Esta debe de ser la que mencionas, es la que termina en la Plaza San Juan de la Cruz, que la retiran en el año 2005-2006. En Segovia. La retiran y termina en Segovia. En Madrid. Estaba en San Juan de la Cruz. Sí, Sí, sí. Por la fecha, sí, en Nuevos Ministerios es esta. Porque es de 1959 y entonces es por la época del... Y yo creo que en el libro cuentas que no estaba muy cómodo con su verse retratado en esas esculturas ecuestres, ¿verdad? El verse retratado como... Esto es lo que leí siempre pensaba que raro si no te gusta, porque hay tantos, pero... Yo quiero felicitaros por el encuentro que habéis tenido. Me ha parecido una charla muy interesante realmente. La verdad es que yo confío en este proyecto porque María me insistió mucho y reconozco que con la lectura me divertí muchísimo. Me parece que aparte de todo el trabajo de investigación que hay, es un cuaderno tremendamente divertido para reflexionar. Aquí que estamos en un lugar muy cercano a símbolos franquistas que todavía están en pie. Quizá acaben los 8 hermanos, como dices tú, ahí debajo del arco, no se sabe. En cualquier caso, bueno, gracias a todos los que habéis venido a escuchar a Julia y a Ramón. Gracias, Lola, una vez más por tu casa. Me encanta. Estoy fascinada y os animo a todos a leer el libro y a comprarlo ahora mismo en la librería. Un abrazo a todos.